un cuerpo con vida. Sí, tiene un impulso energético, tiene unas fuerzas autocorrectivas que no existen en un cadáver. Entonces, ahí está Dios. Bienvenidos al tercer episodio de Semilla Podcast. En este episodio tenemos a Iván Crespo, un genio, un crack. Gracias y nos vemos ahorita en la entrevista. Bienvenido, Iván Crespo. Gracias, Juan. Quería invitarte hoy a charlar un poco porque cuando te conocí, aquella vez que hiciste un evento con Bachan en el estudio de yoga, hubo algo tuyo como un magnetismo, ¿no? Un hombre sensible, un hombre abierto, un hombre muy dispuesto, ¿no? Y vi en vos una sensibilidad que dije, wow, yo quiero estar más cerca de él, yo quiero conocerlo. Y entonces, luego cuando te conocí, empecé a ver lo comprometido que sos en tu trabajo, en tu investigación, en la salud. Entonces, no quiero yo introducir tu trabajo, me gustaría que ahora lo hagas vos, te voy a pasar la palabra y que hables un poco vos de qué es lo que estás haciendo. Sé que estás en el mundo de la salud y sos una joyita que está acá en Castelldefels. Justamente también eso es lo que quería también mostrar, ¿no? Que tenemos muchas joyitas en Castel. Y bueno, pues entonces empezar preguntándote un poco cómo es tu trabajo, qué es lo que haces. Qué bueno. Primero de todo, darte las gracias por crear este espacio. Solo entrar he podido percibir cuánto amor hay aquí, cuánto amor habéis puesto para que sea un espacio que te acoge y te invita pues, a reflexionar, a compartir y a poderte abrir. O sea que lo he podido sentir solamente entrar. O sea que gracias y gracias por la invitación. Es una buena pregunta, ¿no? Profesionalmente, personalmente, pero al final no se puede diferenciar una cosa de la otra. Hace un tiempo, en uno de mis últimos aprendizajes, para decirlo así, me pregunté quién era, ¿no? Y qué es lo que hacía. Curiosamente, ya después de llevar 20 años de experiencia clínica, y me abrí a aprender a través del amanecer. Hacía mis duchas de agua fría, estaba desnudo y decía, ok, quiero aprender a través de ti, ¿no? El amanecer aparece todos los días y se muestra ante ti, se abre ante ti. Le da igual que hayan nubes, le da igual que llueva, le da igual que suceda lo que suceda. Incluso le da igual que lo mires o no lo mires, o que estés o no estés, él se va a abrir. Entonces ahí aprendí que soy una persona que estoy al servicio. Él me lo enseñó, me lo mostró, porque yo decía, no, yo trabajo de lunes a viernes o de 8 a no sé qué, y entendí que no, que soy una persona que estoy al servicio de los demás o al servicio de lo que se requiera. Es verdad que profesionalmente pues tengo unos estudios universitarios como fisioterapeuta, después como osteópata, pero al final la vida te va moviendo y te va llevando de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C, y se te va abriendo según lo que ella vaya requiriendo de ti. Por eso también digo estar al servicio. Uno piensa que está relacionado con una cierta identidad, pero realmente hay que estar dispuesto a poder entregar lo que hay aquí dentro. Entonces, aquí en Castelldefels me dedico más pues como osteópata, acompaño a personas pues dentro de su proceso de salud. Una de las preguntas que yo me hago es, si esta persona ha venido aquí, ¿qué es lo que yo puedo hacer para ayudar a que dentro de 5 años su vida pueda ser mejor, pueda estar en mejores condiciones, pueda tener una salud más óptima, ¿no? Y ahí es donde yo me abro a las diferentes áreas maestras que pueda tener la vida, a aprender a través de ellas para poder acompañar a las personas. Es un poquito desde la osteopatía, pero también, ostras, hay veces que hay que dar cambios de hábitos, estrategias de cómo se habla uno a sí mismo, la mentalidad, ¿no?, que hablábamos antes, sistemas de creencias. Entonces, ¿dónde empieza la salud? ¿Dónde la persona está perdiendo su energía, su salud? Entonces ahí es importante tener estrategias para poder desbloquear y que la energía se pueda volver a manifestar. Wow, me interesa muchísimo eso que decís de la pérdida de energía. Okay. Porque siento que durante el día pasan muchas cosas que no nos damos cuenta y creo que no tenemos desarrollada esa autoobservación de decir ¿por qué me siento cansado? ¿Qué pasó? Porque hace 15 minutos no me sentía cansado y ahora sí. Entonces me gustaría que hables un poco sobre esa pérdida de energía en función de cómo lo observas en tus pacientes
y cómo los ayudas a desbloquear eso. Ok, mira, me voy a ir a algo que sucedió ayer, porque creo que es interesante. Me voy a meter ya como un poco a cuchillo y nos vamos a ir al mundo sutil, al mundo que para la gran mayoría de humanos no es visible, pero que está ahí. No porque yo no lo vea no significa que hayan otros humanos que lo pueden percibir, y es algo que a mí me interesa mucho y me abro a su investigación. Ayer trabajaba con una persona con mucha densidad en la columna vertebral. Tiene un trabajo con mucho estrés, niveles de cortisol muy elevados, y notaba que la fosa del riñón estaba súper colapsada y toda la zona dorsal también, ¿no? Entonces estaba trabajando con ella y de repente ahí había algo enganchado. ¿Sí? Es un nivel de densidad que se queda saturado en tu sistema. Eso se quedó liberado y yo, por ejemplo, después noto que mi energía cae. ¿Sí? Antiguamente yo no me daba cuenta que ahí se había liberado algo, pero sí que me daba cuenta que mi energía caía, porque no me encontraba bien, ¿sabes? Estaba ojeroso, estaba frío, podías tener ciertas adicciones, porque tienes que compensarlo de alguna forma, y ahí hay niveles de extracción energética que están dentro de un campo sutil que no te das cuenta que están entre nosotros y que te van absorbiendo tu energía. Pero también sucede de forma mucho más de la tierra, parece de alguna manera, ¿no? ¿Cuánta energía tú estás repartiendo en el día a día? En tu familia, en tus pacientes, en las acciones que estás tomando, sea en lo que sea. Por eso para mí es importante que las primeras horas del día las tomemos para recargarnos, para conectarnos, porque si yo sé cómo cultivar mi nivel de energía, sabré cómo está mi energía en un nivel óptimo y sabré cuándo baja. Pero si yo no me pauso a observarme, no sabré nunca. Entonces es cuando entramos en decadencia, es cuando entramos en escasez, es cuando entramos en enfermedad, ¿no? Muchas personas están viviendo ahí, están agotadas, están fatigadas. Entonces, para mí, las primeras horas de la mañana es importante que nos las regalemos a nosotros. Yo te puedo dar un teléfono y decirte, mira, esto es la hostia, ¿sabes, Juan? Tienes aquí teléfonos que son, vamos, te van a cambiar la vida. Tienes unas aplicaciones que son un bombazo y te lo doy y tú te vas a casa súper feliz, ¡buah, lo que me ha dado Iván! Y a las 12 de la noche me llamas y dices, oye, Iván, ¿esto que me has dado, tío? Se ha apagado y no funciona, no se enciende la pantalla. Y lo he querido poner en una mesa porque estaba un poco desequilibrada y ¿sabes qué? Se me ha partido. Y te digo, ostras, Juan, es que no te he dado el cargador, tío. Es que si no lo enchufas a la corriente no sirve de nada, ¿no? Entonces el humano tiene que ir desarrollando habilidades que le permitan aumentar su nivel de energía, porque si siempre estamos con una energía dadora, al final nos acabamos fundiendo. Entonces tenemos que ir desarrollando habilidades que nos ayuden a aumentar nuestro nivel de energía. Wow. ¿Cuáles dirías que son, por ejemplo, unos buenos hábitos para elevar nuestra energía, o también hablar un poco de lo que haces vos por la mañana, si querés? Sí, al final creo que hay que compartir desde la coherencia y compartir desde lo que uno es. Es verdad que también desde el conocimiento está bien, porque hay cosas que yo no hago, pero que tengo que recomendarlas. Pero siempre me gusta poderlo compartir, porque cuando tú lo vives en ti es cuando tienes ese punto de empatía también con la persona y puedes saber dónde está y cómo ayudarle a hackear esa situación. Entonces, para mí, por ejemplo, algo muy sencillo. Vamos a hablar como un hábito por la mañana, algo que sea bonito. Yo madrugo, me gusta madrugar. Y voy a decir por qué. Porque yo me despierto sobre las 5:20 de la mañana. Es un nivel de energía mucho más calmado, es un nivel de energía muy creadora. La energía tiene una pausa y un silencio que no lo vas a encontrar a las 7 de la mañana, porque ya es una energía mucho más elevada, la frecuencia está más alta. Entonces es un buen nivel de energía para empezar a crear en ti. Crear en ti, no crear fuera, sino empezar a crear en ti. Entonces ahí lo primero que hago siempre es cepillarme los dientes y la lengua, porque es importante que entendamos que por la noche eliminamos toxicidad a través de la boca, son desechos metabólicos, que estos desechos metabólicos se quedan a lo largo de toda la boca, en la lengua. Entonces muchas personas lo que hacen primero es que se toman el café o desayunan y luego se limpia la boca. O sea, todo lo que ha currado tu cuerpo por la noche te lo vuelves a meter para adentro. Entonces lo primero, aunque sea con un cepillo, cosas muy sencillas, cepillados muy suaves de lengua y limpiamos la boca y la enjuagamos bien. Aparte es una manera de poder desprender de como lo que nos queda del final del día anterior para empezar un nuevo día. También este mundo del simbolismo de la medicina china, que es algo que me me encanta. Entonces, es una buena manera. La boca es súper interesante de poderla liberar y poder dejar ir la cantidad de información que hay en ella. Luego, para mí es importante la rehidratación. Beber un poquito de agua. Últimamente, cuando me cepillo los dientes, también estoy conectando con el movimiento, que es algo que no hacía antes o lo había dejado un poco de hacer, y me permito bailar un poco, tío. ¿Sabes? Porque la mente siempre te va a decir, en esos momentos, vuélvete a la cama, o yo qué sé, estás cansado, se pone muy en modo víctima, ¿no? Entonces,
guau, tío, sé que es la señal perfecta para ir al movimiento. Entonces conecto con el movimiento, conecto más con una energía más fluídica, más de agua, y desde ese lugar ya me voy a la cocina a beber agua, ¿sí? Agua, ¿por qué? Porque hay que rehidratarse. El cuerpo pierde mucha agua durante la noche, entonces es súper importante para la tensión arterial, por ejemplo, que nos hidratemos bien. Por ejemplo, entre un vaso y medio de agua es lo que habría que hacer antes de tomar cualquier otro tipo de líquido. Agua, que es lo único que necesita el cuerpo. Muchas personas, otra vez, ¿no? Se toman la leche, se toman el café con leche, la infusión, el zumo de naranja. No. Lo primero es agua, que es lo único que necesitamos. Luego ya te tomarás lo que corresponda. Y en ese momento ya me subo para arriba y lo primero que hago es conectar con el cuerpo, es conectar con la tierra. Me ayuda a estar en el momento presente, estar en coherencia. No solamente es hacer ejercicio, sino es integrar el ejercicio dentro de mí. Conecto con mi postura, con mi alineación, estoy al aire libre, por lo tanto es un intercambio de información con el medio exterior, y ahí hago el baño siempre de exterior de agua fría. Es algo que tiene muchos beneficios para la salud. Te los comparto un poco, ¿quieres? Sí, por favor. Venga. Ducharse en agua fría o la exposición al frío ayuda a desarrollar, por ejemplo, la grasa parda. Tengo muchas ganas de iniciar investigación sobre el desarrollo de la grasa parda en base a la exposición al frío, por ejemplo, en personas que tienen ansiedad, diabetes tipo 2, depresión, problemas de obesidad. ¿Sí? Son personas, un nivel de personas que me gustaría investigar en relación a la exposición al frío. ¿Y por qué digo esto? La grasa parda es una grasa que nosotros deberíamos de tener de forma biológica, tendría que estar en nosotros, pero hemos creado un mundo tan artificial que lo que sucede es que nos levantamos tapados con pijama de manga larga, tenemos calefacción puesta, hacemos ducha de agua caliente. Esto mis abuelos no los tenían ni los tuyos tampoco. Entonces eso hace que la grasa parda se vaya inhibiendo, vaya desapareciendo de nuestro cuerpo. Y la grasa parda es muy importante porque es termorreguladora. Ayuda a termorregular tu temperatura. Por ejemplo, personas que tienen contracturas en el cuello cuando hace frío son personas que quieren generar calor a través de la contracción, porque la contracción genera calor. Pero ¿qué pasa? Que una contracción sostenida en el tiempo acaba deshidratándose, porque la energía no es capaz de ser sostenida tanto tiempo. Entonces, si tú termorregulas tu cuerpo, la contracción la puedes bajar. No tienes que generar calor a través del músculo, porque ya tu cuerpo lo está haciendo. ¿Vale? Esto por un lado. Luego disminuye la grasa blanca, que la grasa blanca no es saludable. ¿Sí? La grasa blanca la podemos encontrar en la superficie, como la zona abdominal o lo que se conoce como las cartucheras, pero también está dentro de los órganos. ¿Vale? Entonces esa grasa, cuando nos ponemos al frío, disminuye porque no la necesitamos, porque está la grasa parda actuando. Esto es súper importante. Wow. Ayuda a la tensión arterial, ayuda a mejorar tu contracción muscular, ayuda a mejorar la contracción de los vasos. Tiene infinidad de propiedades. Luego, para mí, una de las fundamentales es que me conecta con la espiritualidad, porque te ayuda a entrar en estados de meditación muy profundas. ¿Sí? Porque al principio se activa el sistema nervioso simpático, el de lucha-huida, pero cuando tú sabes, a través de tu respiración, controlar o tener la sensación de control, porque tampoco no es controlar como lo conocemos, ¿vale? Sino es, tú decides sobre tu cuerpo, no sobre tu mente. Entonces, cuando tú tienes esa capacidad, entras en un estado de mucha relajación profunda a través de tu respiración. Solamente estás tú y tu respiración. Entonces, es algo muy bonito de poder empezar así el día. La exposición al frío te invita a eso. Luego, nunca me seco de forma inmediata, sino me permito mover un poquito y a partir de ahí ya pues hago alguna meditación, porque me gusta meditar. Y ya empiezo el día pues a trabajar, a crear, a conectarme, a escribir un poquito y luego ya me voy a la clínica. Wow. Sí. O sea, me explicaste un montón de cosas que me pasan. Por ejemplo, a veces vengo a la bicicleta con un poco de frío y veo que mi cuerpo está súper tenso. Okay. Y nunca entendía por qué. Ahora entiendo. Es como que a través de la contracción lo que busco es generar calor. Claro. Pero eso es de puta madre, perdona por la expresión. No. Porque si tú ahora en ese momento te invitas a generar calor a través de tu respiración, es más, te diría, quítate más ropa. Quítate más ropa, te tumbas y respiras. Respiras y vas a tu poder. Vas dentro de ti a generar ese poder interno y permite que se expanda dentro de ti. Y eso es maravilloso porque la vida nos comprime. Entonces, es una manera también de entrenarte. Tú sentirás la compresión, pero la compresión es la invitación a la expansión. Entonces, si tú tienes el frío, te tumbas y empiezas a respirar, y empiezas a conectar con tu luz, empiezas a expandirla a través de ti y fuera de ti, sentirás el calor.
Es verdad que el ego vendrá al cabo de un ratito y dirá, tío, que tenías frío. Otra vez es la invitación a volver a respiración, a volver hacia adentro, a expandirte, volver a aparecer el ego, hasta que, como tú bien sabes, acaba aflojándose por sí solo. O no se acaba aflojando, sino simplemente sabes que está ahí, lo observas y ya está, y tiene la importancia que tenga que tener. Wow. Me hablabas de la grasa y me acuerdo que una vez me habías contado que estabas haciendo un ayuno y una dieta especial, un ayuno creo que era, porque me habías contado que en la grasa se almacena un montón de información, no sé si genética, energética, y me contaste que acabas de salir de una dieta especial o de un ayuno. ¿Te gustaría contarme un poco sobre eso? Este es un programa que nace a través de mi madre, porque mi madre empieza con colesterol y lo que recibe es una dieta baja en calorías, productos light, ¿no? Y digo, guau, tío, esto es comida procesada todo, ¿no? Entonces, quiero que se ponga en contacto con dos compañeras, Sonia y con Gloria, y total, que de ahí nace un proyecto, tío, no sabes cómo, pero la vida lo empieza a mover y nace un proyecto. En esta última hemos sido 56 alumnos. Wow. Y es un proyecto que está enfocado a ayudar a las personas a disminuir el dolor y reducir la inflamación. Ese es el principal objetivo. Es verdad que casi todas las personas, no todas, la inflamación genera un aumento del peso porque retiene mucha agua. Entonces, como se pierde un poquito de agua, va a reducir el peso, pero ese realmente no va a ser el objetivo, sino es ayudar a resetear nuestro cuerpo, a darle una oportunidad de que haga un descanso a nivel digestivo y en otras áreas maestras, ¿no? de nuestra vida. Entonces, lo que hacemos es un proceso de una alimentación cetogénica, pero es una alimentación cetogénica que es antiinflamatoria, que es muy respetuosa, que no es una alimentación cetogénica como podemos conocer, sino hay hidratos de carbono de resorción baja que no suben los índices glucémicos, pero hay fibra de alta calidad, es una comida real, no hay alimentos procesados. Y trabajamos también con ayunos intermitentes, también trabajamos con meditación y ejercicio físico, porque hay que hacer cambios de hábitos. Al final una persona llega a un punto por una razón, entonces si tú quieres que llegue a otro punto tienes que hacer cambios. Si no va a llegar otra vez al mismo punto pero en el futuro. Cuando hablas de la grasa, ¿qué es lo que está almacenando ahí? Esto también es muy interesante, porque mira, lo miramos súper sencillo a nivel energético. Hay un estancamiento. En la grasa hay un estancamiento energético. Es como algo muy básico, pero hay un estancamiento. Ahí hay información de metales pesados, hay información de hormonas, hay información de emociones, ¿sí? Hay un montón de historias que están ahí. Para que te hagas una idea, a un controlador aéreo o un piloto les hacen analíticas del bulbo del pelo, porque tienen información de 6 meses atrás si han consumido drogas o qué tipo de sustancias. O sea, imagínate lo que hay en esa grasa. Por eso cuando se genera una pérdida de ese volumen de grasa, cuando empiezas a activar la flexibilidad metabólica y empiezas a degradar toda esa grasa, al principio lo pasas un poco chungo, porque la desintoxicación del cuerpo te hace mover energía muy densa. Entonces hay que ayudar a las personas a que entiendan ese proceso y que están pasando por un proceso de eliminación. Una vez que pasa eso, cambia. Luego hay que saber que nosotros comemos por lo que nuestras bacterias quieren que comamos. Entonces, si tú tienes un desequilibrio en tu microbiota intestinal y te alimentas de alimentos que contienen mucho azúcar, es porque las bacterias que tienes les gusta ese tipo de alimento. Entonces, cuando tú dejas de comer azúcares o procesados, esas bacterias van a empezar a morir. Y cuando mueren te dicen, yo no quiero morir, y te generan un síndrome de abstinencia. Y te hacen pasar un mono realmente. Entonces también tienes que saber que vas a pasar, se conoce un poco como fiebre cetogénica, vas a pasar por ese proceso antes de hacer el switch, el cambio, y una vez que lo haces ya estás en una energía estable, porque no subes los niveles de insulina, entonces ya consigues la energía a través de los cuerpos cetónicos, que bueno, que sería un poco más teórico, pero es una energía mucho más estable. Pero es importante siempre acompañar, por ejemplo, un proceso de estos a través de la mentalidad. A través de la educación, la persona tiene que saber qué está pasando en cada uno de los procesos y entender su proceso. Para mí cambia totalmente el hecho de hacer un ayuno o entender la razón por la cual estás haciendo un ayuno. ¿Qué efectos va a tener sobre tu salud? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora en tu cuerpo y por qué lo estás haciendo? Porque el ayuno no hay que hacerlo desde la fuerza, no hay que hacerlo desde la resistencia, porque aumenta mucho el cortisol, que son hormonas de estrés, y eso no se interesa nada. El ayuno hay que hacerlo desde el amor, porque es súper espiritual, siempre y cuando lo hagas desde el respeto. Entonces, por ejemplo, el lunes estaba acabando un ayuno de 48 horas. A nivel de la percepción manual, trabajando en la clínica era una pasada. Hay compañeros que lo aguantaron hasta las 72 horas. Wow.
Pero todo es un entrenamiento hasta llegar ahí. Ahora imagínate una persona que coma procesados, azúcares, croissants, cafés con leches, no me voy a poner con nombres, ¿no? Y de repente ayuno, le vas a hacer un shock. Entonces todo, como sabemos, vivimos en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Pero todo tiene que tener su ritmo y todo tiene que tener su principio gestante, ¿no? Todo tiene que ir viniendo cuando estamos preparados de que vaya llegando. Otra cosa que me llamó la atención de lo que decís, que también te lo he escuchado varias veces, hacer las cosas desde la fuerza versus desde el poder. ¿Cómo es esa diferencia? Qué bueno. Mira, ahora por ejemplo, que lo que hablábamos antes, ¿no? El hecho de si tengo que abrir una clínica. Y es algo que me he planteado y es algo que me frenó en un inicio, porque yo la estaba enfocando desde la fuerza. ¿Por qué? Porque mis sistemas de creencias estaban construidos desde aquí. Montar una clínica, un esfuerzo, gastar mucho dinero. Y luego digo, ¿me va a costar la salud? ¿Me va a costar la salud? O sea, imagínate una clínica donde quiero potenciar la medicina integrativa y de repente que me esté costando la salud. Vaya falta de incoherencia. Es que no lo puedo hacer desde este lugar. Increíble. Hay que hacerlo desde el poder. Hay que ir adentro. Primero de todo, ¿no? Lo que estábamos hablando, tengo que hackear mi mente, buscar personas que me ayuden a darme cuenta de que soy capaz, de que soy merecedor, de que puedo hacerlo y que yo lo sienta dentro de mí para poder tomar las acciones, ¿no? Y cuando estás en el poder es que lo estás haciendo desde la facilidad. Es decir, ¿por qué tiene que ser difícil? ¿Por qué tengo que construir la realidad desde ese lugar? ¿Por qué no se puede construir desde la facilidad? Se puede dar desde tu poder interno, desde un sistema de creencias que está vibrando en niveles de frecuencia mucho más elevados. No desde la escasez, no estamos ahí. Ahora, claro, es cuando estás ahí, estás en la escasez. Claro. Hace tiempo yo iba a dejar mi proyecto, pero me di cuenta que yo no podía dejar mi proyecto porque estaba teniendo un conflicto. Salir de un proyecto porque estaba teniendo un conflicto era salir de un proyecto por escasez. Yo podía salir de ese conflicto, o sea, de ese proyecto, si tenía algo mejor que ofrecer a la sociedad. Si no era mi lugar de aprendizaje, era mi maestro lo que estaba sucediendo ahí. Yo tenía que aprender a través de esa situación. Yo me iba a mover si tenía algo mejor que ofrecer. Es que lo que le digo a mi mujer, ¿no? Ella me dice siempre, no digas eso, ¿no? Pero a mí si me pone cachondo, ¿sabes? Es como digo, wow, ahora estoy también sintiendo un poco que se calibre con el corazón. O sea, es como que tú tienes un radar y ya sabes dónde estás calibrando con una alta frecuencia o sabes dónde no lo estás. Es que es muy sencillo. Ahora, ¿nos lo permitimos o no nos lo permitimos? Y si no nos lo permitimos, ¿por qué está sucediendo eso? Y ahí es donde viene todo eso. Claro, nuestros ancestros han construido mucha realidad desde el esfuerzo, porque era el momento que tocaba. Pero ahora los recursos son diferentes, los niveles de conciencia son diferentes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que accionar en coherencia con lo que somos, por lo tanto, tenemos que ir a ese nivel de conciencia y crear realidad desde ahí. Wow. Esa capacidad de la que hablas, ¿no? De autoobservarse y saber si estoy descalibrado, digamos. No usaste esa palabra, pero no me acuerdo ¿La fuiste obteniendo a través del tiempo, a través de la experiencia? ¿Cómo sentís que puede ser ese proceso? Porque es difícil, ¿no? Para uno, hasta que logra la autoobservación, ¿no? Primero de todo, partiría de una palabra que es el no juicio, y voy a decir por qué. Porque creo que los puntos de inflexión son los puntos donde van a hacer el aprendizaje. Y no lo digo porque tenga que estar en la fuerza, ¿eh? Estuve estudiando cómo, era un estudio que se había publicado, cómo los jugadores de cricket y de béisbol que lanzaban la pelota con más velocidad, cómo lo hacían para generar ese nivel de energía y generar la velocidad. Entonces se dieron cuenta que es toda esa energía que empiezan a comprimir en el suelo y cuando la tienen tan comprimida son capaces de utilizarla para lanzar la bola. ¿Vale? Entonces, por eso digo no juicio, porque los puntos de inflexión son los momentos del aprendizaje. Yo para generar un nuevo equilibrio en mí, para generar una trascendencia tengo que generar primero un caos, tiene que haber un desequilibrio. Si yo no genero un desequilibrio previo, no puedo generar un nuevo equilibrio. Voy a estar siempre permaneciente. Y no, la vida es energía, movimiento, es dinamismo. Por eso vivimos la vida dual, la vida de la emoción. O sea, siempre vamos a estar moviéndose la energía yin, la energía yang, siempre va a estar ahí. Y son energías vivas, no están muertas. Entonces, en esos puntos de inflexión es donde van a nacer esa trascendencia y ese crecimiento, para decirlo, esa evolución. Cuando eso sucede,
hay que abrirse al aprendizaje y utilizar el poder de las preguntas. Saber qué es lo que está sucediendo, dónde estás, para mí eso es fundamental. Saber dónde estás, porque si sabes dónde estás, vas a saber hacia dónde vas. El gran problema es que no sabemos dónde carajo estamos. No lo sabemos. Y mira cómo Google nos lo dice siempre. Google te dice, ¿dónde quieres ir? Ok, vale. Sí, ponme el localizador, tío, dime dónde estás y una vez que me dices dónde estás, te voy a dar diferentes rutas y tú eliges la que quieres para llegar hacia donde quieres ir. Puedes utilizar la ruta de pago, puedes utilizar la ruta y yo qué sé, puedes hacerte un viaje de puta madre, pero te daré las opciones. Pero primero dime dónde estás. Entonces creo que debemos de invertir un tiempo para saber dónde estamos. Sea en energía de baja frecuencia, en momentos de energía de recogimiento, o también sea en momentos de expansión. Y la única manera que podemos hacer eso es en la pausa. Por eso para mí es tan importante la pausa. Hoy escribía un poquito sobre la pausa. En la pausa es el momento donde tenemos que invitarnos a esa reflexión, a ese crecimiento, a esa observación para poder avanzar ante la vida. Que la vida va a avanzar igualmente, ¿eh? O sea, la vida avanza, sea dándote hostias o sea disfrutándola, pero va a avanzar y le da igual. Y va a seguir avanzando, estemos o no estemos aquí. Se va a abrir igual, pero por lo menos en presencia, ¿no? Estando ahí. Wow. Por lo menos en... Sí. Wow. En presencia. Me gustaría aprovechar esta pausa para preguntarte un poco, porque una de las cosas que me encantó compartir con vos, y creo que también nos va a abrir un poco más la gama, es el Vitality Experience, que es la camiseta que tenés puesta. Sí. El Vitality Experience, yo cuando te conocí, yo estaba pasando un proceso súper intenso. Y me dijiste, tío, vente al Vitality, que creo que ahí te voy a poder ayudar. Y después de la experiencia de 3 días, la verdad que el día siguiente estaba en un estado que pocas veces había estado. Hoy creo que lo tengo más integrado, eso. Pero realmente estaba en un estado de desapego, de desidentificación, ¿no? Okay. En el cual podía ver las cosas muy, muy despegadas a mí. No me afectaban, no estaba reactivo. Me gustaría que hables un poco del Vitality. ¿Cómo llega el Vitality? Vos siempre hablas de la canalización. ¿Cómo llegó el Vitality y qué panoramas hay? Wow. Pues sí, ¿ves? El Vitality no fue una situación cómoda, porque yo no era esa persona que tenía que hacer el Vitality. O sea, yo estoy en mi clínica, muy cómodo, y de repente, me mueve a que tengo que estar al servicio desde otro lugar. Pero lo veo súper claro y lo estoy viendo, pero no sé ni cómo hacerlo. O sea, tiene que ser un proceso de rendición absoluta. Entonces, fue un proceso muy bonito, por eso la palabra proceso hay veces como que hemos pensado que está muy sobreutilizada, pero otra vez está volviendo como mucho a mí y creo que es algo muy importante y porque el proceso te está invitando a un aprendizaje que realmente es lo que te estás llevando. Entonces, ahí aprendí conceptos muy bonitos como que la vida me estaba besando y por lo tanto debía llevar a cabo ese fin, ese proceso. Otra vez no estaba al servicio de algo, de un bien mayor que yo. Yo simplemente soy un mensajero que trae un mensaje. Debía empezar a confiar en esta divinidad que se estaba mostrando, que no la entendía para nada, ahora ya la voy entendiendo 4 años después, pero en ese momento no. Por eso en la pulsera salía la palabra confía, porque ella me decía, confía y hazlo, confía y algo. Y yo, pero ¿cómo van a haber ahí 17 personas? Y es que la primera vez, ¿no? Cuando esas 17 personas estaban ahí, me puse a llorar, ¿no? Porque yo no me sentía capaz en cierta manera, pero la vida se dio, no me sentía capaz, no sabía hacer ventas, no sabía cómo ni vender, me daba vergüenza vender, porque lo veía con el concepto de venta, ¿sabes? De persuasión, de no sé. Entonces, fue un proceso muy interesante. Entonces, por eso ponía en la pulsera, ¿no? Confía, porque va a llegar, confía en ello, que la he ido modificando y ahora pone también confío, que tú no la tienes esta. No la tengo. Toma, esta es para ti, macho. Gracias. Eso es, tío. Gracias. Y pone confío, porque la divinidad ya te puede decir 1001 veces que confíes, pero hasta que uno no se reafirma y dice confío, no hay tu tía, ¿sabes? No hay tu tía. Entonces por eso ahora me di cuenta que tenía que salir esa para confío.
Y realmente siempre me preguntan, ¿no? ¿Qué es el Vitality? Y siempre digo lo mismo, no tengo ni idea, ¿sabes? Es una energía viva que está canalizada. Siempre me dicen, ¿cuándo es el siguiente? No tengo ni idea. No tengo ni idea. De repente empiezo a verlo, y es tal cual, era algo que tampoco entendía antes, se empieza a mostrar. Son horizontes que se abren ante mí para ser vistos. Esto es, este vocabulario tampoco es mío porque yo no hablo así, pero así es como la información llega, que tampoco lo entendía al principio, pero cada vez también lo voy entendiendo. Hemos hablado a veces, ¿no?, de Steve Jobs, ¿no?, cómo él bajaba códigos de ese campo cuántico. Entonces, yo simplemente me entrego a un proceso. Soy una expresión más de la divinidad para poder hacer real todo eso. Que no fue fácil, porque cuando saqué el primer experience en el segundo, también hubo un poco de movimiento en mi entorno más cercano, en el pueblo, ¿no?, en todas estas personas que te conocen, de ¿qué le está pasando a Iván? Iván se está volviendo loco, Iván se está haciendo un chamán, Iván eso. Ahora ha cambiado. Pero en ese momento, claro, generó cierto miedo y cierta inseguridad. Pero era el camino que tenía que tirar. Tenía que ayudar a las personas a abrir el corazón, a volver al corazón. Lo hemos hablado un poquito antes de empezar, ¿no? Ayer visité a un bebé de 7 meses y te das cuenta que ellos son luz. Ellos son Dios. Ellos están conectados en la fuente. Ellos no se separan de mamá, son mamá. El adulto ya no está ahí. Tiene ese nivel de energía. Lo que debemos de dar es paso a que esa luz vuelva a emerger en nosotros y coja el protagonismo que tiene que coger, y no estar gobernados por tanta oscuridad, tanta estructuración del yo, tanta estructuración del ego. Por eso cuando has dicho esa separación del personaje me ha resultado tan interesante. Hubo un momento que quise destruir, lo digo así, quería separarme tanto del personaje porque no sabía desde qué lugar se había construido este Iván. ¿Okay? Y dices, ¿desde qué lugar se ha construido? Este Iván se ha construido desde lo que tenía que hacer, lo que era bien para él, lo que era bien a nivel familiar, a nivel del entorno. ¿Desde dónde se ha construido este Iván? Y recuerdo que lo sentía primero como en este plan, decir, voy a dejar el curro, lo voy a dejar todo y me voy al McDonald's a trabajar, lo más en polaridad posible, ¿no? Y resulta que estaba en una meditación y me fui al McDonald's. Es más, estaba trabajando en ese McDonald's, estaba a un nivel de profundidad muy alto, y estaba en ese McDonald's y estaba currando, y me viene un compañero y lo veo, tío, que viene chungo, está jodido, tal cual, viene, y me acerco a él y digo, mira, perdona, yo antes me dedicaba a esto, ¿sabes? Si quieres te puedo echar un vistazo. Y entonces le eché un vistazo. Esto me ha pasado a lo mejor en el fútbol de mi hijo, ¿no? Que he trabajado con alguien ahí y luego te dicen, hostia, eres curandero o algo. Es muy bueno. No, trabajo a través de las manos, es anatomía, ¿sabes? Pero bueno, también soy un poco curandero y lo aprendí a aceptar. Y entonces me decía, wow, tío, ¿qué me has hecho? Entonces le decía a otro compañero y entendí que de nuevo la energía se volvía a abrir, tío, para que yo me pusiera otra vez ahí. Dije, wow, tío, es que va a salir de mí sí o sí. Es que cuando yo le ponía a mi compañero de trabajo, que no era mi compañero en ese estado, ¿no?, las manos encima, wow, sentí eso, ¿sabes? Estoy ahí. Lo sentía dentro de mí y la energía otra vez se abría y me ponía otra vez en el mismo lugar. Entonces entendí que todo era al contrario, todo eso era ego que me estaba queriendo separar de mi camino y que debía de volver ahí, tío, con mis miedos, abrazarlos, mis historias, abrazarlas. Pero era lo que hay, tío, tengo que estar ahí creciendo, madurando y avanzando. Claro. Wow, me llama mucho la atención que hables del chamanismo, porque en el Vitality hubo mucho de eso. Y de hecho estaba Andoni, estaba Sergio, que también creo que se conocieron ahí, ¿no? Sergio y Andoni se conocieron, bueno, ya sabes que ustedes, esto... digo con vos. Sí, bueno, esto es la red, sí. Total. Y entonces también te quería preguntar un poco, ¿qué mezcla, no? Osteopatía, fisioterapia, chamanismo, meditación. Hay una búsqueda ahí tremenda. ¿Cómo se te presenta todo eso? Pues por horizontes que se abren, tío. ¿Sabes? De decir, wow, hay que traer el cuerpo. Por eso la parte física. La meditación ha formado parte de tu experiencia de vida desde los 19 años y antes un poquito más, pero desde los 19 años de forma bastante activa. El chamanismo para mí
fue algo muy importante. Mi mujer y yo estábamos buscando un segundo hijo y no había tu tía, tío. No llegaba. Juan ya tenía 6 años, no había manera. Estuvimos en la Seguridad Social, no nos hacían caso porque habíamos tenido ya un primer hijo, por lo tanto no te miraban, te decían que si habías tenido un primer hijo, que sería la edad, una menopausia un poquito precoz, tal y que cual. Y total, que tiramos también un poco por vía privada, había un poco de desesperación y nos decían pues que todo estaba bien. Entonces dije, ok, tío, si el problema no está fuera, ¿dónde está? Hay que ir dentro, tío, hay que ir dentro. Entonces yo estuve en Estados Unidos con Jim Jellows en Iceland y iba a hacer un posgrado de osteopatía. Y Jim me dijo, Iván, tú trabajas muy bien con las fuerzas terapéuticas del paciente, trabajas muy bien con las fuerzas de la biología del paciente, pero tienes que empezar a conectar con las fuerzas sobrenaturales. Y yo, Jim, tío, ¿qué coño me estás diciendo? ¿No? Jim ya falleció, en paz descanse, y me decía eso, ¿no? Y cuando volví, justamente un compañero me dice, tío, tienes que hacer chamanismo que te va a flipar. Y yo, guau. Es una persona que me rindo bastante a lo que me dice, ¿eh? Y para ahí fue. Entonces ahí empezó un viaje que para mí le llamé desgarrarme el corazón, no sé, imagínate. Ese fue un viaje que le llamé así. Y ayer me dijeron una frase muy bonita. No vamos a dejar de empezar a decirle quitarle capas a la cebolla, sino vamos a quitarle capas a la alcachofa. Porque la alcachofa, ¿qué es lo que tiene dentro? Mi corazón. Y me lo dijeron ayer, ¿sabes? Que me pareció tan bonito. Entonces te das cuenta de que cuando vas quitando ese karma, todas esas construcciones y vas hacia la transparencia, ahí permites que el flujo de energía empiece a limpiarte y llegó mi hija pues de forma natural y espontánea. Entonces, algo que me había ayudado tanto a mí, ¿cómo no lo iba a poner al servicio de los demás? Me costó un montón, nadie sabía de mi entorno que yo estaba estudiando chamanismo, nadie, solamente mi mujer, solamente lo sabía ella, me daba vergüenza. Y en el primer Vitality hicimos un ritual donde quisimos dejar en Madre Tierra algo que nos atara del pasado, y mi madre estaba de alumna, porque mi madre ha hecho 3, y entonces cuando ella dejó eso ahí, salía y sentía que había un nivel de energía que no le permitía desengancharse de eso. Entonces fue mi madre la que me abrió la puerta para coger mi pluma y cortar mi primer lazo de energía delante de todo el mundo. Wow. Y ahí ya empezó todo, se abrió todo y fue un poco como empecé a introducir el concepto del chamanismo, que al final el chamanismo está en todo, en todos nosotros. Las mujeres son unas chamanas increíbles. Mi hija, si se hace daño, sabe que tiene que ir a su madre, aunque su padre se dedica al mundo de la sanación, y mi mujer le quita, mi mujer y todas las madres, sí. De dolor de dientes, de dolor de barriga, de procesos febriles, de todo, le quita de todo, y sin darse cuenta ella. Entonces, el chamanismo está en todos nosotros, la comprensión de la naturaleza, el saber interpretarla, leerla, el fuego, todo es algo innato. Por eso es algo tan bonito, creo. Me fascina. Wow. ¿Y en qué proceso estás ahora? Wow, es una buena pregunta. Son como muchos procesos a la vez, lo podría decir ahora. Ahora me he dado cuenta de que estoy entendiendo bien el nivel de energía de expansiva, pero porque a través de Andoni, que has hecho referencia a él, compartí una foto con su tío hace poquito y me dijo, hermano, tío, fíjate, nosotros estamos en expansión y puedes sentir tu energía expansiva, y él está ya para ir hacia la otra dimensión y lo veías apagado. Y entiendo el deber que tenemos, tío, también de utilizar esta pulsación energética para ponerlo al servicio de los demás. Claro que tenemos que darnos permiso para descansar, claro que debemos para la queja, para todo, pero estamos en ese nivel de energía vital. Entonces, cuando lo ves con una persona que se está apagando, lo comprendes, que es nuestra naturaleza actual. Entonces, considero que estoy como en una especie de nivel de expansión en biológicamente hablando, y también a nivel de proyectos, pero también en un punto de mucho recogimiento a la vez. Mucha introspección, mucho autoaprendizaje, aprender a pedir ayuda, ¿sí? Aprender a pedir ayuda a los demás, aprender a que me aconsejen y saber que estamos rodeados de ángeles, así también lo digo, y que están ahí y que simplemente debemos de abrirnos para recibirlos.
¿no? Como este podcast yo lo recibo de esta manera. Te lo digo de verdad, para mí es una ilusión muy grande que tú me des permiso y me abras a que yo pueda difundir mi mensaje. Para mí es muy grande. Cuando estábamos aquí meditando, estaba conectando y diciendo, ok, esto no va de ti, esto va de un mensaje mayor que tú. Estás al servicio y vamos a hablar desde el servicio, ¿no? ¿Sabes? Por eso cuando me preguntas preguntas más íntimas, ok, vale, vamos a calibrarla desde otra realidad. Bueno, me encanta eso que decís. Y vamos a hacer el ejercicio, ¿no? Si tuvieras que darle un mensaje ahora al que te está escuchando, que puede ser infinita diferencia, ¿no? De edad, de género, de situaciones. Okay. Pues mira, voy a seguir un poco, porque ahora vengo de tomar un café y seguía escuchando el mismo nivel de conversación y voy a ir ahí, que ha sido un trabajo que he hecho esta semana. Pongo la palabra trabajo como palabra, pero no como el significado real, ¿ok? La utilizo como tal porque a veces trabajo como parece un poco así, ¿no? Tenemos que darnos permiso para poder vivir y sentir y experimentar emociones de baja vibración, como todo lo que está sucediendo, ¿no? Sentir este miedo, esta rabia, sentir agresividad también. Y es algo que lo estaba experimentando y lo estoy viendo los pacientes, somatizándolos en el cuerpo, y lo puedo ver en conversaciones también a nivel más social. Y creo que ese es el punto óptimo, es el punto de inflexión que tenemos que ir. No es nada malo, todo lo contrario, es el punto óptimo para plantar la semillita de luz. Porque es esa oscuridad la que necesita la luz. Pero si yo no soy capaz de llegar ahí, no le puedo plantar esa semilla de luz. O sea, he podido ver que no es nada malo que yo pueda vivir esas emociones, sino todo lo contrario, es una oportunidad para plantar luz. Y esa luz es importante para generar oportunidad para el planeta y para todas esas personas que ahora mismo lo están pasando con cierta dificultad. Lo pondremos así, ¿no? Que necesitan esa esperanza, esa fe, esa seguridad. Y solamente se puede generar a través de semillas de luz. Y es un poco como ese mensaje, o sea, que cada vez que sintamos este nivel de energía, de vibración, perfecto, estamos en el lugar adecuado para poner luz. Solamente cambiar la perspectiva. Y si no sabes cómo hacerlo, porque yo no sabía cómo poner luz, ¿no? Que pues Iván, coño, ¿y cómo se pone luz? Dilo simplemente, coño, pongo un poquito de luz aquí en toda esta oscuridad, planto luz, pongo luz. Si no enciendo un mechero o algo, pon luz. Da igual, la forma que sea, pero ponla. Sería un poco. No te puedo decir nada después de eso. Gracias. Me dejaste mudo. Gracias. A ti. Gracias. Gracias. Aprovecho entonces para un poco de cachondeo. Y entonces te voy a hacer una pregunta. Ya que estuviste hablando bastante de todos estos procesos, y evidentemente sí, si lo querés enfocar como algo no tan personal, sino como algo más al servicio, aunque es una pregunta que invita a lo personal también, pero un poco de cachondeo. Si tuvieras que dirigir una película sobre tu propia vida, ¿a qué género pertenecería y cómo se llamaría? Wow. La pondría un poco en el drama, también. Fuera coñas. Claro, sí. Estoy aprendiendo. Es que vuelvo otra vez a lo de esta semana, ¿sabes? Para no salir de ahí. Y también lo digo porque al final todos son expresiones de la divinidad. Y a través de un paciente estaba muy angustiado porque estaba viviendo emociones otra vez bajas y él había decidido que no quería vivir ahí, que él quería vivir en felicidad y no entendía y estaba teniendo ansiedad y estaba teniendo agobio por estar viviendo esas emociones. Entonces, coño, pues si es un drama también. También está bien que haya dramatismo. Todo es una línea de salida, no es una línea de llegada. Y tal vez, no lo sé, el tiempo lo dirá. Yo necesito también ese drama, ¿sabes? Para seguir creciendo y avanzando y evolucionando como humano que soy. Por lo tanto, tengo que abrazarlo y honrarlo y rendirme ante ello. O sea que bienvenido sea. Bienvenido sea. Porque no es la línea de llegada, es la línea de salida, lo tengo claro. Wow. Es la línea de salida. Ese es el título. La línea de salida. La línea de salida, me gusta. La película de Iván Crespo. Hostia, la línea de salida. Wow. Wow. Si tuvieras que viajar en el tiempo, a cualquier punto, en el pasado, en el futuro, cualquier cosa que se te ocurra, ¿a dónde irías? Wow. Tal como me viene al nacimiento de mi hijo. Wow. Juan. De Juan. Sí, de Juan. Sí, ahí es donde me iría, rápido.
Sí. Así es como ha llegado. Mira que están mis abuelos y todo, pero sí. Iría. ¿Por qué? Mi hijo es mi gran maestro. Mi hija también, Eso. Pero claro, él me movió de una manera increíble. Mi hija también. Pero él enseñó a que debía empezar a cuidarme, que debía empezar a amarme y que debía empezar a respetarme. Porque él me mostró, cuando no hablaba, esto lo hemos hablado alguna vez, que cómo le iba a amar a él si no sabía amarme a mí mismo, cómo le iba a respetar a él si no sabía respetarme a mí mismo y cómo le iba a cuidar a él si no era capaz de cuidarme a mí mismo. O sea que él fue mi gran maestro para que empezara a ponerme las pilas. Mira que el Rinpoché del monasterio budista, cuando tendría 21 o 22 años, él me lo decía: tú eres el director de tu propia película. Y yo no lo entendía bien lo que me quería decir con eso. Tú eres el director de tu propia película. Pero mi hijo me lo dejó súper claro, ¿sabes? Me lo dejó claro, no, clarísimo. Entonces, por eso, para mí no son hábitos lo que hago por la mañana. Para mí es estar en coherencia con la vida. Yo no lo hago desde la resistencia personal. ¿Y cómo lo haces para levantarte a las 5:30 de la mañana? Digo, es que mi pregunta es, ¿cómo no lo voy a hacer? Para mí es amor. Para mí es regalarme amor. Es regalarme estar en condiciones para los demás, estar en condiciones para mí mismo, para mi mujer, para mis hijos. Es algo maravilloso. El problema sería si yo estuviera hecho una mierda, ¿no? ¿Cómo iba a poder acompañar a mi hijo, a mi mujer, a mi hija si estoy mal? Entonces, bueno, creo que mi hijo es un gran faro que hay en la vida. Así también, fíjate, ¿no?, a quién he llamado. Y me gusta que lo sepa, pero igual que también soy el rol de su padre, ¿no? Que todos son roles. Pero, ostras, quiero también que lo sepa. Sí, claro, es un gran maestro. Qué hermoso. Bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de vos es la coherencia. Vos siempre hablas de la coherencia. Y yo siempre te vi muy coherente. ¿Por qué? Porque siempre abierto y dispuesto. Y siempre como muy receptivo. Cada vez que nos encontramos es como un abrazo así súper. Entonces sos el fiel ejemplo vivo de todo el proceso que vos estás ofreciendo a tus pacientes. Por eso hubo magnetismo. Por eso yo dije, yo quiero más de Iván. Quiero conocerlo más. Qué bueno. Y entonces todo esto que estás hablando y esto que hablas de tu hijo, vos sos el que está abierto a ver que tu hijo es tu maestro. Y eso es maravilloso. Olé. Gracias. Sí. Y es algo muy hermoso, tío. Y abrumador a la vez, porque siempre se está mostrando. Siempre, da igual la forma. Aparte, a la divinidad le da igual la forma en la cual se muestra. Y no se va a mostrar en la forma que tú quieres, pero sí en la forma que tú necesitas. Para llamar tu atención, para que la puedas ver. Entonces, sí, claro. Mi hija también, mi hija. Vamos, aquí Doña Pili es muy bonita. Pero son momentos diferentes. Fueron momentos de muerte y renacimiento. Y también invito a las personas que se den permiso a morir. ¿Sabes? A morir para volver a renacer. A morir para volver a renacer. El otro día estuve trabajando una meditación muy bonita y fue la meditación más sencilla que he podido hacer, que es cada exhalación soltaba cuerpo, soltaba mente y iba hacia la muerte. Iba ahí y me daba cuenta que cuando inhalaba sentía el poder como entraba en mi cuerpo y me volvía a la tierra, me volvía a la vida. Y como exhalaba, soltaba cuerpo, soltaba mente, soltaba todo y estaba ahí. Y como inhalaba y volvía a la vida y me di cuenta que la muerte es la que me invita a volver a vivir, a volver a respirar, a volver a estar aquí, a volver a estar en presencia. Sí, porque cuando hablamos de la muerte del ego, ¿no? Sí. Hablamos de la muerte del ego. Y de la muerte física también, la podía sentir ahí. Podía sentir, sí, del cuerpo. Soltaba cuerpo, soltaba mente, estaba ahí, en la puerta, para volver aquí. Wow. Iván, ¿cómo te puede encontrar la gente de Castelldefels o la gente de cualquier lado? Pues bueno, ahora con las redes, ¿no? Creo que esto también es algo bonito, que también es algo que me gusta trabajar, que no me lo hubiera imaginado. La primera vez que me abrieron las redes sociales fue a través de un paciente que tenía 14 años él, que iba al British, y me dijo, Iván, ¿sabes qué? Y yo, ¿qué? Y dice, que no tienes Instagram. Le digo, no tengo. Yo no. Dice, pues muy mal. Y yo, ¿cómo que muy mal? Le dice, sí, dice, porque tus pacientes como yo seremos tus pacientes del mañana. Dice, y nosotros buscamos por Instagram.
Me dijo así. Y ese día se fue él y me abrió un Instagram. Mira. Y es cierto que a mí cuando viajábamos yo cogía la cámara y hacía algunas cositas, ¿sabes? De vídeos y tal. Y entonces es algo que me gusta, creo que es una oportunidad bonita para abrirnos al mundo. Antes era imposible eso y entonces por Instagram, por Iván Crespo Osteópata, pues ahí se puede encontrar información y ya está. Estoy para lo que necesiten, para lo que quieran decirme. Bueno, físicamente tenés la clínica. También, ahora se tiene que mover la clínica, está en un momento de cambio y a ver la vida cómo se va abriendo, cómo se va dirigiendo. Ahora estoy aquí en la calle Iglesia, pero también está siendo un proceso muy bonito, un proceso de mucho aprendizaje, que es lo que te estaba comentando. ¿Quieres que hablemos un poquito de él? Por favor. Sí, por si ayuda. Por favor, sí. Estoy aprendiendo un montón de cosas, tío, aquí en este proceso. Uno, que estamos rodeados de personas que están ahí sin que tú te des cuenta y están a disposición de acompañarte y de ayudarte. A lo mejor no te lo dicen de forma directa ni de forma clara, pero te lo están diciendo. Y otra vez depende de nosotros si lo queremos ver, escuchar, oír y sentir e integrar, porque sucede. Entonces hay uno de los pacientes pues, que él ha tenido muchas ópticas y entonces viene a visitarse y él me ayuda a hackear mi mente, me está ayudando a que me sienta merecedor, me está ayudando a que soy capaz, me ayuda a salir de mi patrón de escasez, no decir, puedo pagar un alquiler Entonces me está haciendo ver que mis pacientes se merecen una buena clínica, que yo me merezco una buena clínica. Yo en un principio pensé, este es mi ego el que lo quiere, ¿por qué yo tengo que tener una buena clínica? ¿A quién tengo que demostrarle, no? Pero ahora estoy conectando con la esencia, con la energía que me tiene que abrir esa dirección. ¿Cuál es la razón que me empuja a hacer todo esto? Estoy encontrando una causa, un propósito, ¿no? para hacerlo. Y él, pues es importante que nos rodeemos de personas que te ayudan un poco pues, a conectar con este nivel de energía y que te ayudan a abrir la energía para poder generar realidad. Y el otro día hablaba con otro paciente que también tiene muchos restaurantes y le hablaba de un local. Sí, porque hay un local que está muy bien y le digo, lo tiene Fotocasa. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de publicidad aquí, me da igual, porque voy a decir así. Lo tiene Fotocasa y lo sorprendente, tío, es que recibo un WhatsApp después y me dice, Iván, no lo tiene Fotocasa, lo tiene Tecnocasa. Me da igual, hago aquí la publicidad. Pero no es eso, tío, es que se tomó las molestias de irse al local, de mirarlo, para saber si ese local era para mí o no. Wow. Tío. ¿Sabes? Te das cuenta que los pacientes quieren que te vayan bien las cosas, tío. Te apoyan en tu proyecto y me hizo llorar, tío, me emocionó. No me dijo, he ido a mirar el local para ver cómo... No hacía falta, ¿no? Estas personas no te van a decir eso. Pero me envió ese mensaje. ¿Sabes? Y te quedas tú como diciendo, me cago en la mar. ¿Sabes? Estás rodeados de guerreros de luz, ¿sabes? Que acompañan a que tu propósito, abrazando tus miedos, tus dificultades, llegue a fin. Entonces ahí estoy un poco, ¿no? Entregándome la vida, abriéndome la vida con todas mis historias, conectando un poco con la energía de Moisés, aunque parezca mentira, con ese bastón de poder abriendo el Mar Rojo y sintiendo absolutamente la presencia. Wow. Y ahí vamos. Quiero hacerte una pregunta, pero hay algo dentro mío que me impulsa también a hacer una mini introducción. Dale. Porque yo hace tiempo que dejé de creer en que tenemos un propósito y una misión, ¿vale? Yo creo que la vida misma es el mejor propósito que hay. Pero estamos jugando un juego, ¿vale? Estamos jugando un juego y evidentemente seguimos en este plano. Entonces hay una especie de misión, de propósito. Si no, no estaríamos haciendo este podcast o no estarías trabajando para la salud. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cuál es tu propósito? Es una pregunta, ahora le voy a dar también un poco la vuelta, ¿vale? Porque he estado acompañando a una persona en el proceso de muerte. Ha sido un proceso muy bonito que ha durado 6 meses. Y él tenía un trabajo muy intenso y de repente ese trabajo tan intenso dejó de tener sentido para solamente tener lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa relación con la vida. O sea, el aprender a vivir realmente es un gran propósito. El saber desde qué lugar lo hacemos. Yo creo que realmente es el verdadero propósito, porque con esa persona no había ya nada más importante. No había. O sea, todo esto que nosotros contemplamos como importante, responsabilidad, dejó de existir de golpe. De golpe. Y tenía un trabajo de la leche. Dejó de existir. Entonces, creo que estás diciendo algo muy acertado. Es verdad que parece que la clínica sea el propósito, pero es que a lo mejor hay un propósito detrás de todo eso. A lo mejor no es la clínica, es poder ayudar a abrir el camino a otras personas. O no lo sé.
Pero lo que sí que estoy entendiendo, voy a hablar de otra manera, un flujo de energía. Se está abriendo un flujo de energía que quién soy yo para juzgarlo. Sí que debo de reconstruirme, debo de crecer, sea a través de la meditación, del silencio, de la paciencia, de la persistencia, del compromiso, de la perseverancia, me da igual, ponle, ¿sabes? Disciplina, que a veces hemos hablado de ello, pero ya sabes que para mí disciplina es amor. Entonces, sea desde el lugar que sea, para poder llegar a ese horizonte que se está abriendo ante mí. Porque yo no soy nadie para juzgarlo, yo estoy al servicio de la divinidad. Yo como humano me debo encargar de mis historias y de mis rollos. ¿Y cuál será el fin de todo esto? No lo sé, ya lo veremos. ¿Y sabes cuándo lo sabremos? Cuando vayamos a morir, tío. El otro día estaba con el ChatGPT 4 y estaba escribiendo y hablando con él sobre la voluntad. Y él me decía, sí, la voluntad para conseguir tus logros. Y yo decía, no, tío, ¿sabes? Y una leche. No sabes si vas a conseguir, ¿sabes? Lograr algo o no, no tienes ni idea. La voluntad está por encima, pero si yo me pongo la presión de para poder conseguir lo que quiero lograr, tal vez sí, tal vez no, no lo sé, pero no, ¿sabes? Le decía, no puede ser para eso, ¿no? Tienes que darme otras formas. Entonces, no lo sé realmente dónde está el propósito, no. Pero lo que sí que tengo más claro ahora, que son expresiones de la divinidad, son horizontes que se abren ante nosotros para ser vistos. Y eso no es mío, eso viene de ahí arriba, aún no lo estoy intentando entender, pero yo como humano me abro a transitar este proceso. En él es el silencio, como hemos dicho, como Moisés. Yo nunca me hubiera imaginado decir, hostia, conecta con la energía de Moisés, o nunca, porque estaba relacionado con un concepto, ¿no? Pero, ostras, conecto con ese silencio, con esa presencia. Imagínate ese mar rojo, tío, cuando estás en medio con toda esa fuerza, todo ese ruido mental, toda esa jaula de grillos, y él ahí con su bastón de poder, tío, alineado en la quietud central, alineado ahí en el todo, caminando y avanzando paso a paso, paso a paso. Yo qué sé que habrá ahí al otro lado. No tengo ni idea. Pero aquí, paso a paso. Y aquí al 100%. Sí. Wow. ¿Hay algo más que quieras decir o de lo que quieras hablar? Porque me está viniendo ahora ya con esto. La No. fe. Sí, me está viniendo ahora, que tampoco es otro concepto. Y personas cuando trabajo, por ejemplo, esta mañana trabajé con una persona con bastante dolor crónico, inflamación, o cuando trabajo con personas con cáncer. Y para mí la fe es un concepto muy importante, no es un concepto eclesiástico, no es un concepto religioso, es un concepto que trasciende de forma muy elevada y es importante que nos conectemos en este nivel de frecuencia. Y he dicho al 100% y entonces me ha venido inmediatamente fe, me has hecho esta pregunta y por hecho te he dicho sí, porque no se puede estar conectado al 99,8% o al 95% o al 99,9%. Porque al que le dejamos ese vacío, la inercia va a volver de golpe. ¿Sabes? Si tú no tienes fe, por ejemplo, cuando tienes una enfermedad muy chunga, es que le estás dando un espacio a que pueda entrar toda la oscuridad, entrar todos los miedos, entrar todas las inseguridades. Entonces, la fe, creo que Moisés ahí también la tiene. Entonces, es un concepto que no se habla mucho de él, porque por la connotación que nos han inculcado, pero es un concepto que no sé por qué estoy conectando también mucho en esa fe y simplemente lo quería traer también aquí. Hay una cosa que estoy descubriendo que me encantaría saber cómo la vivís vos, porque yo sé que seguramente estás ahí también, ¿no? Pero la paz, la fe, el amor, en realidad es lo que somos, Totalmente, de base. Totalmente. Porque si hay silencio, no hay cualidad, el silencio es paz. Entonces, totalmente. Yo sé que vos lo estás viviendo, ¿no? Entonces hablamos de la fe desde ese punto, ¿no? Totalmente. De la fe que nos inculcaron. Creen en algo externo. Totalmente. Tengo fe que Dios me va a salvar. O sea, no, tengo fe porque soy fe. Estás Dios en ti, exactamente. Vale, cuando nos ponemos entre los 12 meses aproximadamente de edad, nos vamos a empezar a poner de pie, ¿vale? En ese momento es cuando empezamos a construir la estructura de la identidad. Eso se construye a través de un meridiano, que es el meridiano de riñón. Justamente el primer punto, el 1 de riñón, está en la planta del pie. Ahí es cuando está la separación con mamá, entra papá, ¿sabes? Y es yo, mamá, ¿por qué? El sí, el no. Sí, empieza la disociación. Ahí empezamos a construir una identidad. La identidad es el ego y nos separa
de justamente lo que tú estás diciendo, de Dios. Dios va a estar formando parte de nuestra alma, de nuestra conciencia. Pero ¿qué pasa? Que al ego le encanta la dopamina, le encanta el placer, le encanta la inmediatez. Ya en el taoísmo se hablaba hace 2500 años, ¿no? Todo lo que es la perversión. Imagínate, ahora vivimos en un mundo hiper mega perverso. Entonces, nos separamos aun estando dentro de nosotros. Por eso, cuando hablamos de corazón, no hablamos del corazón como esta bomba, sino es un corazón más profundo, es como la llama Catrina. Sabes que está dibujado aquí en Jesucristo, es algo mucho más profundo. Entonces, nosotros somos Dios. Una vez que hagamos la última exhalación, salimos del cuerpo. Esto lo he podido experimentar con mis abuelos con el proceso de muerte, porque tengo habilidad en las manos y siento la vida. Yo no trabajo en ligamentos, no trabajo en músculos. Estoy sintiendo la potencia de vida dentro de la persona, que no tiene nada que ver cuando yo hacía disección anatómica, ni en cadáveres que están formulados, ni en postmortem de 48 horas. No tiene absolutamente nada que ver. Un cuerpo con vida, sí, tiene un impulso energético, tiene un potencial, que unas fuerzas autocorrectivas que no existen en un cadáver. Entonces, ahí está Dios. Y eso es una energía expansiva. La salud es expansiva. La salud ama a la enfermedad, le suda a los huevos la enfermedad, la abraza. Es el ego el que la juzga, pero ella la abraza. Entonces, tienes toda la razón. Wow. Está en nosotros. Somos lo mismo. Tú y yo, este año, ¿sabes cómo era el Vitality? Somos uno. Somos uno. Somos uno. Tú y yo somos lo mismo, con cuerpos diferentes. Somos el mismo nivel de energía. Entonces, eso cuando lo pude entender o empezar a entender, lo diremos así, me emocionó mucho. Entonces, lo que tú dices, no está fuera otra vez, sino otra vez está. Hay que volver a casa. A casa. Yo creo que has dado la clave. Gracias a ti. Tal cual, es que lo has dicho muy bien. ¿Algo más que quieras decir? Es tu espacio. No te puedo preguntar más nada después de esto. Gracias, tío. Me siento muy feliz. Tenía reservado este espacio para venir aquí y lo tenía reservado con mucha ilusión. Me sentía como un niño. Tenía muchas ganas de venir aquí a tu lugar, a vuestro lugar de creación, porque aquí hay amor, porque está creado desde el corazón. Y tenía muchas ganas. No era venir, sino tenía muchas ganas. Lo sabe hasta Emi, he estado, ¿sabes? Es como, wow, tío, tenía ganas de venir aquí. Qué lindo, yo también tenía muchas ganas de que vengas. Así que te agradezco muchísimo de que hayas venido. Te agradezco mucho por todo lo que has hecho en mi vida sin saberlo y sabiéndolo. Gracias, tío. Y tú en la mía, tío. Tú en la mía. Y mucho. Claro. Eres una persona que mueves. Y mueves mucho desde el amor. Y eso mola, tío. Porque ahí nace el crecimiento, ahí nace la seguridad, ahí nace la fortaleza, ahí nacen las dudas. Y es algo de admirar, ¿no? Que te entregues con esa verdad. Entonces, gracias a ti, joder, ya te lo digo. Gracias a ti por tomar valor, porque sé que para ti, al construir esto, has tomado valor, te has empoderado, porque también está dentro de ti, ¿sabes? Y ver tu energía ahora que me llega es increíble. Cada uno con sus historias, ¿sabes? Siempre están ahí, somos caminantes de historias, pero da igual, abrazándolas. Bueno, gracias. Admiración total. A ti, lo tío. sabes. Igualmente, Muchas tío. gracias. A ti, tío. El chiste, ¿no? Se generó una energía tan intensa y tan seria que, pero sí, vamos a terminar. Es que venía mi hijo, tío. En cada podcast terminamos con un chiste y esta no puede ser la excepción. Entonces, el chiste de Iván. No, de Juan, de mi hijo, que lo tengo que llamar para decirle. Hostia, cómo era, tío, con lo malo que soy yo explicando chistes. Me dice, papá, dice, ¿cuál es el malo? Dice, ¿el ladrón o la policía? ¿Cuál? El chiste. Es que era... Bueno, cuando me lo ha explicado él, digo, qué buenísimo, crack. Buenísimo. He tirado por el comodín de llamada. Sube el fuego, fíjate, ¿eh? Ya. Qué bueno. Iván, mil gracias. Muchas gracias. A ti, tío. Gracias Bienvenido siempre. Gracias. Me disfruta mucho. Gracias, bueno, tío. lo pueden encontrar a Iván en @ ¿cómo es su Instagram? Iván Crespo. Iván Crespo, es todo junto. Sí, Iván Crespo. @ Iván Crespo. Osteópata, ahí saldrá. Vale. Gracias. Tío. Un abrazo, tío. Un abrazo.